Bien, vamos a abrir el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 11. Si lo encuentra, se pone de pie en reverencia al Señor y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora observe bien el versículo 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios da en posesión. Amén. Tomen asiento. Si yo profundizo la palabra acá, lo que dice, es toda una palabra profética de nuestros tiempos. Y usted dice, ¿cómo? Sí. Fíjese que la Biblia dice: dentro de 3 días pasaréis a poseer la tierra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice: vengo en el 3er día. ¿Qué pasamos? El 2.º día. En este milenio volverá el Señor. Puede ser ya, puede ser al final, pero dice la Biblia: vengo en el 3er día. Ahora fíjese lo que más dice: mi siervo Moisés murió, ahora tú levántate y prepara al pueblo. Pero ¿qué dice? 3 veces aparece acá: te mando que te esfuerces y seas valiente. Para servir a Dios, hermano, hay que esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces y que de noche y de día medites en este libro, porque haciendo esto todo te saldrá bien. Entonces, hermano, la Biblia no es para que, decía, como dije recién, que llore allá junto a un calefón. La Biblia es la palabra. La Biblia es la palabra de Dios, es el manual de Dios para que nosotros, los seres humanos, sepamos por dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que caminar. Pero tristemente la humanidad no cree. Y la Biblia dice que el que no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le va a pedir cuenta.
Amén. Es decir, se me apagó la tablet, hermano. Vení para acá, a lo mejor me la acomodás vos. Ahí arrancó de vuelta. Entonces, no vení, hermano, si vos sos mi escriba. ¿Qué hay que hacer acá? Solo vos lo sabés. ¿Eh? Se apagó, ¿pensó que tiene carga o no? ¿Sí? Lo que pasa es el ahorro de batería. Él le hace así. Es el ahorro de batería, dice. Bueno, fíjense lo que hemos leído. Esfuérzate, sé valiente, de día y de noche medita en ese libro de la ley para que te vaya bien. ¿A cuántos quieren? Levánteme la mano. Todos los que quieren que le vaya mal. Ninguno. Todos los que quieren que le vaya bien. Levantemos las dos manos, ¿o no es así? Bueno, acá está el secreto. La palabra, la Biblia. La Biblia, hermano, que hay que enseñarla en lengua conocida. Cada pueblo tiene que enseñar la lengua parecida. Yo recién les hablé a las hermanas, ¿me entiende? My kind heirat. Y me miró, ¿qué dirá este pastor? Le dije, mi hijo se va a casar hoy. Amén. Pero ¿cuántos años se predicó la Biblia en lengua latina que nadie entendía? O en lenguas diferentes, cuando la Biblia dice en la lengua de cada pueblo hay que hablarla en la palabra para que entiendan y comprendan qué dice la palabra. Entonces, ¿qué dice? Esfuérzate, sé valiente, medita de día y de noche en este libro de la ley para que te vaya bien. Y a todos nos gusta que nos vaya bien. Pero cuando Dios le habla a los jovencitos, le dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, es lo que enseña la iglesia, es lo que tiene que enseñar usted, porque entonces su hijo le va a ir bien si lo honra a usted. ¿Y qué es honrar a papá y la mamá? A veces lo digo de distintas maneras. Jovencito, si usted quiere honrar a papá y a mamá, jóvenes, cómprese un buen asado, haga un buen postre, una buena ensalada de vení papá y mamá, hoy pago yo, no como toda la vida pagaste vos. Hola. Hay que trabajar, hay que esforzarse, ¿o no es así? Entonces es importante que practiquemos la palabra del Señor. Ahora, yo quiero, hermano, compartir, ¿me entiende? El tema. La Biblia habla que los líderes deben mostrar a Jesucristo en su vida. Cuando la gente lo mira a usted, ¿ve a Jesucristo? Lo mira y dice, este hombre la verdad que camina como caminaba Jesucristo, recorriendo las aldeas, llevando la palabra, hablándole a uno, a otro, hasta haciendo milagros extraordinarios. La Biblia dice que nosotros, los creyentes, íbamos a hacer señales más grandes que las que hizo Cristo. Y hay hombres que Dios ha usado haciendo milagros extraordinarios. Ahora, también hay un montón de estos que andan por ahí queriendo agrandar al Señor o agrandarse ellos mismos, inflándose como el pavo, ¿me entiende? Diciendo cosas que nunca sucedieron. Yo tuve algunos que lo invité y me han contado de que oró y a algunos se le emplomó la muela. Bien, esos hermanos creo que están todavía acá y dicen que le emplomó la muela. Y bueno, yo dije, tengo que ver eso, a ver qué pasó. Y un día se contó allí en la escuela hogar, en el lugar donde se predicó, que Dios había emplomado la muela de un hermano. Ahí, ¿me entiende? Entonces yo dije, ahora voy a ver esto. Y que tiene oro, me dijo. ¿Sabes lo que es eso? Que tenga oro. Entonces me agarré una linterna larga así, un escarbadiente, le hice enfocar la boca y vi todo lo que había dentro de esa boca, pero allí había algo que brillaba así como el oro. Entonces meto el escarbadiente, lo levanto y era una miga de pan.
No le digamos, no necesita el Señor ser agrandado. Él es grande. Entonces, hablemos bien. ¿Qué dice? Que entre nosotros los hermanos tenemos que hablar verdad. Ahora, todo un desafío, hermano, porque tenemos que identificarnos de a dónde venimos. Si de repente usted viene de una familia que toda la vida mintió y usted va a mentir, pero usted tiene que decir, Señor, yo no quiero ser más un mentiroso, quiero que me limpies. Y cuando usted ora y cuando usted acepta que es un mentiroso, el Señor le va a decir, bueno, yo te voy a hacer libre. Como cualquier situación. Porque también usted puede decir, bueno, nunca me gustó trabajar. Vengo de familias que no trabajaron nunca. Veo que ahora eso está de moda, que nadie quiere trabajar, ¿me entiende? Pero la Biblia me dice que el que no trabaja, que no coma. Ah, no, pero yo voy a vivir de los demás. No es así. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque cuando entró el pecado, ¿me entiende? Entró por una mujer, pero pasó al hombre, y la Biblia no condena a la mujer, condena al hombre, porque el hombre no cuidó a su esposa, que estaba hablando con el diablo, la serpiente antigua. Así que, hermano, ¿usted cuida a su esposa o usted la deja libre para que ande por ahí y pueda pasar cualquier cosa? ¿Es responsable? Esposa, ¿usted vive como dice la Biblia? Una de mis hijas, mi yerno me dijo, viene y me trae la comida y me dice, mi señor. Parece que no sé qué pasó, porque escuchó eso. Ahora nosotros los varones no le decimos, mi señora. ¿Por qué ustedes no pueden decir, mi señor? ¿Qué le decís, mi señor? Y ella te dice, mi señor. ¿Entienden? Cuando la mujer, hermano, se sale de lo establecido por Dios, debe criar a sus hijos, debe educarlos, debe estar sujeta al marido, debe respetar al marido, todo lo que dice la Biblia. Se sale y se va afuera y entonces empieza ya a hablar con el diablo, con el vecino, con otro, y ahí pasan cosas que no deberían pasar nunca. Y luego vienen los divorcios. Y después de eso, hermano, ¿qué viene? El dolor y el sufrimiento a los hijos y a los nietos. Y se terminó aquel abuelo que disfruta de los nietos. Porque esos hijos están mal, porque vieron separación de los padres, son víctimas. Hoy van a hacer un compromiso acá, pero frente a estos compromisos yo tengo que decir muchas cosas. Un pacto. Amén. Entonces, Dios te dé entendimiento. Los líderes deben mostrar a Jesucristo en su vida. ¿Usted es líder de su casa? ¿Usted lidera su casa? ¿O usted dice, no lidero más mi casa? ¿Usted comparte lo que Dios le da? ¿Usted cuando cobra su sueldo comparte con su esposa y la ayuda y le da? ¿O usted es de estos que tienen la cartera en el bolsillo y no la sacan ni a palo? ¿O usted es uno que le da el dinero a su esposa y después ese dinero que agarra a su esposa no ve más el sol? Hola. No dice eso la Biblia. Meditarás de día y de noche para que hagas conforme. Ahora, yo me acordé del pastor, de evangelista, ¿me entiende? Algo muy importante. Pero antes de esto quiero leer lo siguiente. La vida de Josué es un tipo de cómo podemos mostrar a Jesucristo en nuestra vida. La gente quiere ver a Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué Josué fue un tipo? Porque Josué estaba siempre andando al lado ¿de quién? De Moisés. Cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley en el monte, él estaba allá abajo.
apartado lejos, pero él estaba ahí esperando que baje Moisés. Josué siempre andaba allí con Josué, la Biblia dice, en el templo, por acá, para allá. Pero resulta que ahora cuando hay algún hermano que anda mucho con el pastor, ¿qué le dicen? Mira lo orejero, mira lo oportunista, sin saber que a lo mejor Dios está preparando un Josué para llevar al pueblo a la tierra prometida. Cuidado con eso, porque daña cuando se dicen cosas que no son, cuando no se conoce el corazón de las personas. Decía el evangelista Reinhard Bunker, yo estuve con él en Castrobarro, en Buenos Aires, varios pastores, en ese tiempo también estuvo el reverendo Cabrera, varios, ¿me entiende?, que son conocidos, que él en una oportunidad dice que fue a comprar unos instrumentos a una tienda, bueno, a un negocio como le llamamos nosotros, y cuando él estaba allí pidiendo, ¿me entiende?, el empleado se asustó, se fue para atrás y casi sale disparando. Y entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dice, lo que pasa es que yo veo en sus ojos al Señor Jesucristo. Yo lo escuché contar eso. Y él se fue mal y llegó a su casa y se puso a orar y dijo, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor le habló y le dijo, de vez en cuando yo quiero mirar por tus ojos. Cuando la gente le mira los ojos a usted, ve al Señor Jesús, ve una persona de paz, ve una persona de alegría, ve una persona de fe, ve una persona que aunque está pasando la prueba, sigue adelante firme, porque la prueba, según Dios, es para vida, pero la prueba del mundo es para muerte. Entonces, muchas veces, hermano, tenemos que pasar situaciones económicas, de enfermedad. Bueno, hay cosas que pasan. Yo tuve problemas con mis muelas porque el odontólogo a quien le estoy hablando del Señor y es católico, recatólico, pero por ahí ya estamos coincidiendo con un montón de cosas porque le estoy hablando, ¿me entiende? Me puso allí los pernos, porque tienen una llave para un torquímetro y te lo apretan, van mirando el reloj, y me puso allí la muela, ¿me entiende? Pero como yo tengo diabetes, entonces el que tiene diabetes tiene que ser muy cuidadoso y me puso allí una muela que me duró poco tiempo. Ahora me la cambió, ahora me puso otra, ahora parece que tengo hierro adentro de la boca, ¿me entiende? Y cuidado que no le muerda a mi esposa, ¿vio? Cuídate, Graciela. Entonces, bueno, hermano, yo una noche entera no podía dormir. Dolores. Me acostaba y me agarraban los dolores. Me sentaba, se me iba. Me bajé de la casa allí que tenemos en el campo. Me fui a la camioneta. Prendí la camioneta, la calefacción, me senté. Y cuando se calentó me dormí un rato. Dije, qué alivio, Dios mío. Apagué la calefacción, seguí durmiendo un rato, al rato frío, de vuelta me desperté, prendí la calefacción. Así pasé toda la noche. Horrible. Así que tuve que ir de vuelta al odontólogo. El odontólogo me sacó esa muela y dice, escúchame, ¿la trajiste para que la podamos pegar? No, le digo, yo estaba comiendo una mandarina y se me cayó y la tiré como una semilla, qué sé yo, qué muela. Bueno. Entonces dice, a ver cómo está esto, está muy bien. Bueno, ahora te voy a poner una muela que no se te va a caer más. ¿Me entiendes? Espero que no se me caiga más. Espero. Pero bueno, después tuve que viajar de urgencia yo para estar con los pastores allá en la Junta Administrativa, tratar todos los problemas del país y de fuera del país. Porque al ser presidente tengo esa obligación. Una mañana me levanto y sentía un dolor en el ojo, pero no le di importancia. Fui, me cepillé los dientes, me lavé la cara, me fui a desayunar con los pastores en el hotel y de repente un pastor que es enfermero me dice, tenés un derrame. Cuando Graciela vio ese derrame,
que todavía lo tengo, si usted quiere verlo, se puede ver. Corrió a buscar una especialista para ver si me hicieron todos los estudios, me hicieron fondo de ojo. Cuando te hacen fondo de ojo, hermano, no ves nada. ¿Me entiendes? Para cómo no encontraba los anteojos negros, peor todavía, andaba así. Salí de ahí y tuve que ir a firmar papeles en la escribanía. Sí, todo fue, hermano, y volvimos con el pastor, digamos, Picinide Eduardo, porque decía, a ver si le pasa algo. Y justo en ese viaje no pudo ir mi hijo, y él estaba desesperado, porque dice, mami, si vos querés me tomo el colectivo, voy a buscarlo al papi. No, el papi ve bien en ese ojo. Y así vinimos. Entonces, hubo reuniones que tenía que hacer que no las pude hacer. Hay muchas cosas que pasan, hermano, que no son preventivas. Otras sí. Bueno, pero aquí estamos, sirviendo al Señor, ¿o no es así? Tratando de que la iglesia crezca, tratando de que usted entienda lo que tiene que pasar. Recibí una palabra de los 4 caballos del Apocalipsis. ¿Sabe qué significa eso? Hay 4 caballos, uno blanco, otro rojo, otro negro y otro alazán, amarillo. Esos 4 colores significan algo. El primer blanco ahí es el anticristo, que va a venir montado en un caballo blanco, dice la Biblia. El segundo es el caballo rojo, que es la guerra y la sangre. Hay guerras. Y el tercero es el negro. Después de una guerra viene hambre. Y después viene el otro, que significa muerte. Cuando hay una persona que está por morir, se ve en el rostro. ¿O no? Yo veo gente y digo, pobre hombre, ya le queda poco tiempo. Porque tienen cáncer. Y se cumple la palabra. Dios habla a través de los sueños de una y dos maneras. A través de los sueños, y a veces ves entender el sueño, se van a jugar a la quinela. Y también dice, es castigado sobre su cama, de tal manera que sus huesos que no se veían aparece. Su alma se acerca al sepulcro. Si tuviera cerca algún elocuente mediador que le diga al hombre su deber, volverá a los días de juventud, de la felicidad de cuando era niño. Esto hace Dios 1, 2, 3 veces con el hombre para apartarlo del infierno. Dice la Biblia eso. Ahora, Dios me dijo, dile a la iglesia que viene hambre y que ese caballo negro estaba entrando a la iglesia. Yo lo enlacé al caballo. Le dije a mi hijo, no lo pudo sacar, pero lo enlacé y lo saqué afuera de la iglesia. Y hubo un hermano que está sentado acá que cuando escuchó esa palabra dijo, a muchos de estos que han estado murmurando y hablando a espalda y diciendo cosas terribles, les va a tocar el hambre. ¿Sabe lo que es cuando viene el hambre en una casa? ¿Vio lo que está pasando allí en Medio Oriente? La gente desesperada con las ollas para ver si puede comer un poco de polenta. Hermanos, cuidado. ¿Qué somos? ¿Qué vivimos? ¿Para qué nos sirve la palabra? Para vivir una vida diferente. No, hermanos, a veces no escuchamos la palabra. No prestamos atención. Jesús no pudo hacer milagros, dice, porque la gente no creía en Él. El domingo pasado prediqué que hasta vino su madre y sus hermanos y sus hermanas están afuera y quieren hablar contigo. Jesús dijo, ¿quiénes son ellos? Y señalando a sus discípulos dijo, todos los que hacen la voluntad del Padre, esa es mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Está en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los amigos del Señor? Si vosotros sois mi amigo, haced lo que yo os mando. ¿Somos amigos de Dios? Guardemos la palabra. Compartí anoche esto con los jovencitos. Es interesante, hermano, que prestemos atención. Entonces, este pastor Reina Bunker, este alemán, ¿me entiende? Que hizo campañas donde tenía una carpa, hermano, que tenías que caminar
25 minutos para dar vuelta alrededor de la palma, y que la hacía en África, y el Señor dijo, África, África mía, y venían de miles y miles de gente a entregarse a Jesucristo. Yo lo escuché, yo estuve con él. Amén. Dios nos bendiga. ¿Por qué nos ha tocado lo que nos ha tocado? Cuando estuvimos en Seattle con Graciela, Estados Unidos, al norte, un empresario me dijo, qué país hermoso que tienen ustedes. ¿Y qué hacemos con nuestro país? Hermano, me decía, ¿cómo ustedes ganan tantas personas para Cristo? ¿Cómo lo hacen? Ellos todo lo hacen con dinero. Nosotros no, caminando, transpirando, buscando las almas, esforzándonos como ahora nos estamos esforzando por dejar bien esta casa, el lugar donde nos reunimos y recibimos la palabra. ¿Me entiende? Me dice, ¿sabe cuál fue la ofrenda de esta mañana? Estuvimos ahí en la iglesia y se levantó una ofrenda. El pastor habló y una ofrenda, porque estaban ellos preparándose por las butacas, que le estaban comprando butacas en ese tiempo. Dice $115,000. A mí si usted me da una ofrenda de $115,000, ¿me entiende? Con el hermano Céspedes nos sentamos arriba de un chancho y volamos. Claro, están en otro nivel, tienen otro país, ¿por qué nosotros no tenemos ese país? Hermano, el gran problema del argentino es el orgullo. Que tenemos el mejor país, sí, pero que tenemos el mejor jugador del fútbol, Maradona, que tenemos el Messi, que teníamos antes al Di Stéfano, que se hizo español y se fue con los españoles y llegó a ser presidente allá de ese club, el Real Madrid. Dios nos bendiga. Orgullosos. Oh. Pavo real. Antes de la altivez, antes de la altivez, decímelo bien porque se me fue. Antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Cuántos de ustedes alguna vez comieron un pavo real? No se puede comer, es amargo. Pero él anda con su cola abierta todo. Antes de la caída, el altivez de espíritu. Aprendamos a ser humildes, a ser mansos, a cuidarnos, hermano, con aquellas personas que por ahí pueden afectarnos. Vamos a hablar de Josué. Fue un siervo de Moisés. Fue un siervo de Moisés. Escúcheme, siempre él caminaba con Moisés en el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Él quedó abajo, debajo del monte. Él subió arriba al monte Moisés a recibir las tablas del monte Sinaí. Mientras Moisés recibía las tablas de la ley, estaba ahí con él. Siempre, también en el templo, por todos lados. Eliseo, otro tipo de servidor que sirvió, ¿me entiende? ¿A quién sirvió Eliseo? A Elías. Amén. Entonces, fíjese lo que dice la palabra. Ahí te voy a mandar a vos, Graciela, para que me leas. ¿Me entiende? En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 2 al 4. Y fíjese acá lo que dice. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. A Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues de Betel a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma,
que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Ahora, cuando Dios le habla a este, ¿me entiende? Eliseo, era un hombre espiritual, sí, lo sé, Dios va a quitar a mi Señor, pero aún así no lo voy a dejar. Amén. Entonces, es importante el testimonio antes que a este varón. Usted sabe que Eliseo, que fuera tomado Elías es uno de los hombres que no conoció la muerte, ¿me entiende? Que un día va a volver, también eso está en Apocalipsis, no voy a hablar de eso, va a volver, bueno, ya veremos. Entonces fíjese ahora un ejemplo de alguien que fue servidor de Eliseo. ¿Quién era? Gizi. En 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 27, ahí está lo que quiero que me lea Graciela. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fíjense, valeroso en extremo, un gran capitán, un gran guerrero, un gran jefe del ejército, ¿me entiende? Pero era leproso. Hay mucha gente que tienen renombre, pero son leprosos. Pero no una lepre como la que habla acá la Biblia, sino una lepra que es una enfermedad espiritual. Bueno, ¿qué más dice? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora mire esa muchachita cautiva de la tierra de Israel, la sacaron de su tierra, de su parentela, de su familia, la llevaron como una esclava a servir ¿a quién? A la mujer de Naamán, porque era un hombre guerrero, poderoso, que tenía todo a su servicio. Amén. Entonces dijo, Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para que el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ahora, este rey de Israel no sabía qué tenía dentro del pueblo. Muchas veces no sabemos, la iglesia, qué dones, qué gracia, qué ministerios tenemos dentro de la iglesia. Y nos desesperamos cuando vienen estas situaciones, que soy yo Dios para sanarle la lepra, pero había ahí un hombre con poder de Dios para sanar la lepra. ¿Qué más dice? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ahora, fíjense cómo muchas veces las personas creen que tiene que hacer las cosas Dios a la manera que ellos quieren. Y Dios no da razones de cómo Él hace las cosas. Él es Dios por encima de todas las cosas. Entonces Naamán era poderoso, tenía cartas del rey, ¿me entiendes? Traía riquezas, oro, traía, ¿me entiendes? Muchas cosas para este profeta o para este rey que estaba más confundido, como dijo un dicho, que el oro con mamadera. Pero Dios es poderoso para hacer como Él quiere. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? El profeta ni fue a verlo, ni fue a verlo. Dile a este señor que tanto se la cree porque es un guerrero, es un general, ha conquistado mucho territorio, como hoy estamos viendo muchas veces lo que pasa en la guerra, ¿me entiendes? Dile que se vaya y se tire el río Jordán 7 veces y entonces será sanado. ¿Qué pasó? Siga leyendo acá. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero fíjese cuando hay una persona de Dios que le hace ver a los que están equivocados, ojo, sus errores. Para eso está la iglesia, para eso está usted, para que cuando usted vea, esto no está bien. Amén. Bueno, ¿qué más dice? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuántos más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. 7 es el número perfecto de Dios. Conforme Entiéndalo. a la palabra del varón. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Sanó de la lepra, tuvo que obedecer al profeta, hacer como el siervo de Dios le dijo, sí. ¿Qué decía él? Tenemos ríos mucho más limpios, yo me tengo que tirar este río mugriento. Dios hace como Él quiere. Dios quería hacerle ver a él que no era por su, sino que era porque Dios tiene misericordia de la gente. Nadie de nosotros merecemos nada. Nunca cree que usted se merece algo, nada. Porque todos pecamos. Si alguno esté sin pecado, dijo Jesús, tire la piedra. Siempre, hermano, hay una cola de paja allá atrás. Siempre hay cosas que hicimos en la vida que están mal. A veces son los pecados de nuestra juventud, donde no supimos escuchar a nuestros padres quizás. O no obedecimos a la conciencia que nos decía está mal. Yo le robaba las pasas de uva a mi madre porque hacía siempre tortas con pasas de uva y me encantaba. Pero sabía, niño chiquitito, que estaba mal lo que estaba haciendo. Y lo hacían oculto. La conciencia te dice está bien o está mal. ¿Cuántas veces si tú haces un análisis de tu vida y miras para atrás y dices, la pucha que me las mandé, o no? Y esas son las consecuencias de muchas situaciones que después vienen. Decirle a tu hermano o a tu hermana, a ver si te animás. ¿Entendiste cabezón o cabezona? Decirle.
No se vaya a enojar, porque le dijo cabezona o cabezón. Pero tenemos que entender la palabra, darnos cuenta de lo que dice Dios. Bueno, ¿qué más dice? Fíjese. El 15, por favor. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Amén. A veces se cree que con nuestro dinero vamos a comprar la sanidad. También hubo un mago que se convirtió a Cristo, que le dijo a Pedro, dame ese poder para que yo a quien quiera le dé este poder de recibir el Espíritu Santo. Dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Las cosas de Dios no es por dinero. Aunque el amor al dinero es raíz de todos los males. Todos los males, donde hay un mal, dinero, dinero, dinero o no. ¿Lo sabe? Amén. Cuando viene el tiempo de las herencias que hay que repartirlas. Yo vi ahí, o mi madre vio a los familiares allí, mis abuelos, todos pelearse por una olla. Por favor. No sé, la trajeron de Alemania, qué sé yo dónde la trajeron. Bueno, siga, hermana Graciela. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra que no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Se convirtió, dejó la idolatría, dejó los dioses, dejó las creencias paganas, dejó las estatuas, dejó los gauchitos Gil, dejó la difunta Correa, dejó todas esas creencias paganas que la Biblia las condena. ¿Qué más? Siga leyendo, hermano. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Amén. Porque Dios mira el corazón. Así que él entró al templo con el rey a adorar el Dios pagano que adoraba al rey, pero él ya se había convertido. Ya no creían más en esas cosas. Amén. Ahora fíjese lo que hizo el que servía a Eliseo. Y sí, de hermana Graciela. Entonces, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí que mi señor estorbó a este sirio Naamán. Dijo, ¿dónde? Dentro de sí, su pensamiento. Ajá. No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, qué mentiroso, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto y él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo,
¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco. ¡Wow! Lo que pasa es que Eliseo era un profeta de Dios. Y Eliseo pudo ver ahí en su espíritu, en su mente, cómo iba su siervo Giesi a tomar lo prohibido. Entonces tenemos los ejemplos de gente que busca a Dios, que da ejemplos claros, maravillosos, que no tenemos derecho de tratarlo de oreja ni a oportunista, porque Dios lo está preparando para algo muy maravilloso en la obra, pero también tenemos gente que sirve solamente por el dinero para enriquecerse. Uno debe discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando tú tienes una vida espiritual, vas a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a mirar los ojos de las personas y vas a ver a Cristo o vas a ver allí otra cosa. Así que muchos siervos que sirven actualmente a los pastores o líderes se les trata como oreja, oportunista, sin pensar que quizás Dios está preparando a un Josué. No te canses de servir honestamente si tienes que sufrir la murmuración de ciertas personas. La Biblia dice que el siervo de Dios, los siervos de Dios, son sufridos. Amén. Entonces, la Biblia nos habla en Números capítulo 20, ¿me entiende? Versículo 1 a 9. A ver si ya hacemos tiempo, todavía tenemos un poco de tiempo. Y llegaron los hijos de Israel, todos la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acamparon el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultado. Siga, hermana. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Cuántas veces hay iglesias que cuando les falta un poquitito de agua, tienen sed, están en incomodidad, lo primero que hacen es juntarse en contra de los siervos de Dios para murmurar y hablar lo que no deberían? ¿Qué más dice? Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y golpeó la peña.
Ahí nomás. Entonces, Ahora, me cambia. ¿cuántas veces cuando entramos en prueba, en necesidades, nos olvidamos de que Dios nos sacó de Egipto, de mano del diablo, que antes estábamos perdidos en delitos y pecados, que Él nos perdonó a través de Jesucristo, que nos llevó a una esperanza que un día tendremos cielo nuevo y tierra nueva, a morar con Dios por la eternidad? Y queremos volver otra vez a Egipto, a la esclavitud, a decir como decían los judíos, allá comíamos, éramos esclavos, pero allá comíamos pepinos y otras cosas más. Nunca reniegues, hermano, cuando tienes que enfrentar pruebas, porque Dios tiene en control todas las cosas. Y si Él te mete en alguna prueba, es para probarte si realmente amas a Dios. Y es para ver qué reacción vas a tener, porque Dios quiere hijos que lo amen. ¿No dice eso el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y líbranos de la tentación. Amén. Porque tuyo el reino, poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Pero es un Padre que está en los cielos, no es como el que está en la tierra, que el que de la tierra se puede haber defraudado. ¿Está? Y le estamos diciendo, nuestro no es cualquier cosa, que está en los cielos, santificado, Él es santo. ¿No dice la Biblia que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir? En el trabajo, en la iglesia, acá todos tienen aureolas, pero dentro de la casa donde nadie te ve, en tu dormitorio privado, ¿cómo estás allí? Aleluya. Amén. Ahora, como ministro de Dios, es necesario ser sufridos. Dice 2 Timoteo 2, 24, 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Moisés es en un momento se cansó del pueblo por sus murmuraciones y golpeó la roca, golpeó a Cristo, que es la roca, hoy en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Número, hermana Graciela, capítulo 20, versículo 14 a 18? Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, Faraón cercanas. Es una figura del diablo y Egipto es una figura de cuando vivíamos bajo el pecado, esclavos del pecado, cuánto sufrimos y padecimos y cómo éramos esclavos de nuestros propios hechos, del pecado, que éramos esclavos del diablo, en otras palabras. Y vino Cristo, nos liberó. Siga, hermana Graciela. Ciudad cercanas tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Amén. Ahora fíjese que en un momento Moisés, cuando golpea la roca,
Le dice, oíd rebeldes. Y por esa actitud que golpeó la roca, estoy cortando porque es mucho más, pero estoy cortando, salió agua, pero por ese pecado, cuando Moisés tenía que entrar a la tierra prometida, siendo que la Biblia dice, tengo los textos acá, pero no tengo tiempo para seguir compartiéndolo, dice que era el hombre más manso. Tú puedes ser muy manso, pero cuidado que en algún momento en la ira no obra la justicia de Dios. En un momento la misma gente te va a cansar, te va a agotar por las murmuraciones, por el egoísmo, por el dicho de la vaca empantanada que te cornea después que la sacaste del barro. Debes permanecer manso. Debes permanecer fiel, debes seguir amando a Dios, porque el que te prometió las bendiciones y el que lo hará es Él. Amén. Así que qué lindo que ver un hermano que a veces está probado por la vida, porque Dios lo permite, para corregirlo, y lo ves con cara un poco larga, como decían nuestros viejos antes, como la cara de 2 pesos del viejo San Martín allí. ¿Me entiende? Pero sepa que la disciplina de Dios es para vida. Un día saldrás de ahí y un día disfrutarás de este Cristo maravilloso que se dio por nosotros. Nadie podía volver a Dios si un justo no muriera por los injustos. Y Cristo dijo, yo voy a ir. Y se encarnó en la Virgen María, una mujer que esperaba esas promesas que vendría Dios a la tierra, y se encarnó. ¿Sabe quién es el Inmaculado? Cristo, no la Virgen María. La Virgen María fue una mujer pura que aguardaba esa esperanza, y que vino Cristo y se encarnó y nació. Pero después María tuvo más hijos. Digo esto porque hay doctrinas por ahí falsas. ¿Me entiende? Lea la Biblia, estudie la Biblia, pregúnteme en un momento, yo le voy a enseñar. O hermanos que están preparados para esto. Amén. Así que dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Que dice Primera de Pedro, capítulo 15, versículo 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en el campo, en tu matrimonio, en tu dormitorio, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y que dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el Salmo 139, versículo 23, 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y concede mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿A dónde vamos? Hacia arriba. Un día nos vamos a ir. Un día se va a despedir papá, se va a despedir mamá. Amén. Ese será el día más glorioso, porque ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Y Él ya nos va a llevar al mismo paraíso, como los 2 ladrones que estaban crucificados al lado del Señor. Uno le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no abajo en el seno,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. El otro no creyó. ¿Y dónde terminó? En el infierno. Nadie quiere ir al infierno. ¿No quiere ir al infierno? Guarda la palabra.